Hola, muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional, que estaremos conociendo más al Señor a través de su palabra. Quiero que primeramente oremos, que el Señor sea quien nos guíe en este día. Gracias, papá, por la bendición de poder acudir a tu palabra y saber que eh, tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios lleno de amor, nuestro Dios a quien podemos acudir en todo momento, en tiempos de angustia, de dificultad, que sabemos que tú nos escuchas y pedimos tu ayuda, Señor, en este tiempo devocional, sabiendo que estaremos expuestos ante tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección y oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar viendo la vida de Ezequías, allí en el segundo libro de Reyes, si me acompañan, al segundo libro de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 19, vamos a continuar con la vida de Ezequías. Y permítame contextualizarles en lo que vimos la vez pasada y en una situación que está enfrentando Ezequías en este capítulo 19. Ezequías vimos que fue una persona que hizo lo correcto ante los ojos de Dios, vimos que siguió a Jehová con todo su corazón y que puso su esperanza en Jehová. Ese era el rey Ezequías, uno de los gobernantes buenos que tuvo Judá al sur. Pero llega un momento en el que se presenta un adversario, se presenta un enemigo que es Sennacherib. Sennacherib es el rey de Asiria y Asiria es un imperio que es bastante cruel, despiadado, que ha llevado cautivas muchas naciones, ha desolado ciudades, ha hecho grandes matanzas, eran muy crueles y despiadados. Eso conocemos por la historia y por algunas cosas que también nos menciona la palabra. Así que Sennacherib va a Ezequías, lleva todo un gran ejército y conquista varias ciudades que eran fortificadas, que hacían parte de Judá. Y Ezequías está pues muy angustiado con esta dificultad y este ejército que viene para conquistar Jerusalén. Así que la cuida a Dios, ora a Dios y bueno, Dios le escucha sus oraciones. Vamos a verlo en dos oportunidades que Dios escucha las oraciones. Pero en este primer asedio de Sennacherib, lo que vemos es que Ezequías paga un tributo y dice, bueno, te doy todo el oro, pero por favor lleva tus ejércitos, lleva toda esta plata y llévate tus ejércitos. Pero Sennacherib, bueno, coge todo el tributo que le va a dar Ezequías y vuelve. Vuelve y manda unos mensajeros con sus representantes y envía unos ejércitos muy grandes. Y ahí es donde acude otra vez Ezequías a la oración. Eso está en capítulo 19, el versículo 4 y 5. Entonces acude a la oración, está en ese tiempo también el profeta Isaías, quien está ahí para ayudarle, para que Ezequías pueda escuchar el consejo de Dios. Acude a Dios en el versículo 4 y dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Entonces, hay una oración que hace Ezequías. Siempre Ezequías es una persona que acudía al Señor, que en momentos de angustia allí a él iba. Finalmente Dios escucha la oración y en versículos 6 y 7 le dice, tranquilo Ezequías, yo voy a hacer que el líder de este ejército, que en ese momento no era Sennacherib, va a decir, bueno, va a haber otra batalla, entonces váyanse para allá y ustedes van a ser librados. Y efectivamente eso pasa. Escucha que hay una batalla del rey de Etiopía, entonces vámonos para otro lado. Y Judá en ese momento es salvado. Pero ¿qué pasa? Sennacherib envía una carta y le dice, mira, va a enviar un embajador con esta carta para Ezequías. Ezequías la toma, la lee, es una carta bien, bien, bien dura, que la encontramos ahí en los versículos 11 al 13. Permítame leerlos así a toda velocidad. Dice, he aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? Mira qué pregunta, qué soberbia con que le envían esta carta a Ezequías.
Otra pregunta, versículo 12 del mismo capítulo 19. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozam, Harán, Resef y los hijos de Den que estaban en Telesar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iva? Y es una soberbia que aunque le envían esta carta diciéndole, ¿dónde está tu Dios que te puede salvar, Ezequías? Tú confías en Dios, pero ¿será que te va a poder salvar? Mira los antecedentes que tenemos, mira todas las ciudades que hemos conquistado. ¿Será que tu Dios te va a poder salvar? Y eso es lo que tenemos ahí. Una carta muy despiadada. Ya habían tenido un par de conversaciones con esos líderes de los ejércitos en que este Sennacherib les expresaba su soberbia. Ustedes confían en Dios, Ezequías, tú confías en Dios, pero no engañes a la gente, porque ese Dios tuyo no te va a poder salvar de mi mano, no te va a poder salvar de mis ejércitos. Será la soberbia con que Sennacherib se acercaba a Ezequías y a Judá. ¿Qué va a hacer Ezequías? Y aquí Ezequías nos da un gran ejemplo de qué hacer en esos momentos de angustia, de qué hacer en esos tiempos de aflicción, de afán, de peligro. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Vemos el ejemplo de Ezequías en versículo 14. ¿Qué va a hacer Ezequías? Y si tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Sabes qué hizo Ezequías? Tomó esa carta, mira la aflicción que tengo con esto. Señor, aquí están. Se las presentó delante de Jehová. En tiempos de angustia, ¿tú a quién acudes? ¿Yo a quién acudo? Acudo a un amigo, ay, tú me das consuelo y a ti tú siempre me escuchas. O no sé, tengo esta tal situación, uy no, voy a ir a sacar un préstamo en el banco, no sé, pero siempre buscamos la solución en otras cosas y presentamos nuestras angustias y nuestros problemas a cualquier otra cosa menos que a Dios. ¿A dónde acudes tú? Ezequías acudió y presentó estas cartas, presentó su problema, presentó su situación delante de Jehová. ¿Cómo podía Ezequías presentar eso delante de Jehová? ¿Cómo Ezequías podía llevar esa carga delante de Jehová? Y es allí donde vemos dos cosas de Ezequías. En el capítulo 18 nos mencionó que Ezequías tenía puesta toda su esperanza en Jehová su Dios. Toda la esperanza de Ezequías estaba en Dios. Él no tenía esperanza en su gran ejército, en sus ciudades amuralladas, en sus amigos, porque puede ir a Egipto y decir, bueno, hermanos egipcios, ayúdenme en esta situación, ayúdenme a combatir a Sennacherib. No, la confianza de Ezequías estaba puesta en Dios mismo. ¿Y cómo puede acudir y poner su esperanza en Dios? Acudiendo a un medio de gracia que Dios nos ha dejado, que es la oración. Mira lo que dice el versículo 15. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo. Ezequías pudo llevar su corazón, toda su angustia, delante de la presencia de Dios. Un predicador decía que debemos orar en todo tiempo. Cuando tenemos ganas de orar, oremos. Cuando no tenemos ganas de orar, pues más es que debemos estar orando. Esa es unas palabras muy sabias. En todo tiempo debemos estar orando. En ocasiones, cuando es que más oramos? Cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en momentos de angustia, en momentos de dificultad, ahí es cuando vamos a Dios. Y el Señor en muchas ocasiones permitirá que pasemos por todo esto para que nuestra dependencia esté en Él, para que podamos experimentarle, para que podamos llevar todo nuestro corazón y así como Ezequías, llevar todo delante de la presencia de Dios, llevar todas nuestras angustias delante de Él, llevar todos nuestros afanes delante de Él, mediante ese medio de gracia que es la oración. ¿Qué ganamos nosotros con orar? Y vamos a ver brevemente la oración de Ezequías aquí en los versículos 15 al 19. Entonces, primero, ¿por qué ganamos nosotros al orar? Versículo 15, mira las expresiones tan hermosas que nos enseña Ezequías. Dice otra vez, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Algo que ganamos en la oración es entender nuestra posición, nuestra
posición, lo chiquitico que somos, al lado de un Dios todopoderoso que está sentado en medio de los querubines, en medio de su trono, como lo expresa Ezequías aquí en este versículo 15. Pero también ganamos en humildad a reconocer la grandeza de Dios, al entender nuestra flaqueza, nuestra pequeñez, lo que somos así de pequeñitos delante del Dios grande y todopoderoso. Pero también Ezequiel reconocía, solo tú eres el Dios de todos los reinos de este mundo. ¿Quién era Ezequías? Ezequías era un gobernante. Podríamos compararlo hoy en día con un presidente. Y un presidente podría jactarse y podría sacar pecho e inflarse. Mira mi posición aquí en este mundo. Pero Ezequías fue humilde. Ezequías se humilló y exaltó la grandeza de Dios. Así que, ¿qué ganamos en la oración? Bueno, podemos aprender a ser humildes, a ser pobres en espíritu, como dice allí en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, reconocer nuestra posición y la grandeza de Dios. ¿Qué otra cosa ganamos? Miramos lo que dice el versículo 16 y vamos a leer hasta el 18. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. ¿Qué aprendemos aquí en medio de la oración de Ezequías? Podemos entender la cercanía y el interés de Dios. Podemos entender que Dios no es un Dios que está así por allá lejos y que no podemos llegar a Él. No. Ezequías sabía que se podía acercar al Dios Todopoderoso, al Dios que exaltó en el versículo 15, pero que también es un Dios cercano. Tenemos la tendencia a ver a Dios como nuestro Padre, pero lo comparamos con nuestro Padre secular, con nuestro Padre aquí en este mundo. Y la mayoría de nuestros padres pues no serían un gran ejemplo. Para nosotros, para muchos es un mal ejemplo comparar a Dios como nuestro Padre aquí en este mundo, porque era un Dios, era un Padre que no era tan cercano, que no se interesaba en nuestras cosas. Pero el Dios de la Biblia es nuestro Padre Celestial, es nuestro Padre bueno, el cual se interesa. Mira las palabras que expresa Ezequiel. Inclina tu oído, escucha, abre tus ojos, mírame, oye las palabras que está queriendo Ezequiel decir a Dios. Por favor, interésate en mi situación. Tú la conoces, tú sabes. Y la Biblia también nos dice que Dios se complace cuando nosotros le llevamos nuestra necesidad y nuestras peticiones de oración a Él. Dios las conoce de antemano, pero Dios se complace en que acudamos a Él. Dios es nuestro Padre, Dios es un Dios cercano a nosotros, no es un Dios lejano. Él está ahí para escucharnos, para atender nuestras oraciones. No lo debemos ver como un Dios que no nos escucha, como un Dios que no se interesa en lo que pasa en mi vida, sino vamos a ver que es un Dios que es genuino, que es verdadero, pero también un Dios que se interesa en lo que le está pasando a Judá, un Dios que se interesa en lo que le está pasando a Ezequías y se complace en estas peticiones que le está haciendo Ezequías aquí. Versículo 19. Vemos aquí otra cosa que nosotros ganamos en la oración. Dice, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Es lo último que nosotros aprendemos en la oración de Ezequías, un reconocimiento en humildad de que yo no puedo, de mi incapacidad, pero yo no puedo, pero tú sí puedes. Vimos a Ezequías reconociendo en humildad, se humilló y saltó la grandeza de Dios. Vemos que lo vio como un Dios cercano, un Dios que se interesa en sus problemas, en sus situaciones. Pero aquí en el versículo 19 lo que vemos es a Ezequías entregando todo su corazón y acudiendo al único que le podía ayudar. Está el conocimiento de Ezequías, él sabe que solo en Dios puede haber salvación,
que Él es el único que lo puede salvar, es el único que en medio de esa situación me puede ayudar, es el único que lo puede hacer. Ezequías sabía eso. Ezequías acude a Dios, un Dios todopoderoso, pero también al saber que, listo, si Dios es el único que me puede salvar, yo no puedo hacer nada, soy incapaz, pero tú sí, tú eres todopoderoso para orar en medio de esta situación. ¿Cómo nosotros oramos a Dios? ¿Oramos sabiendo que es un Dios cercano? ¿Oramos sabiendo que es un Dios que se interesa en nuestras vidas? Con también la reverencia adecuada, sabiendo que estamos entrando ante el trono del Creador, ante el trono del Dios Todopoderoso, quien gobierna sobre todo este mundo. Nos acercamos con ese temor y esa reverencia. Lo vemos a Él como un Dios cercano. Lo vemos a Él como un Dios todopoderoso que sí puede obrar en medio de la situación en que estamos viviendo. ¿Cómo lo vemos a Dios? ¿Cómo estás viendo a Dios aún mediante la oración? Vamos a ver que desde el versículo 20 estamos en la contestación a esta oración de Ezequías. Y Dios efectivamente contestó su oración. La contestó conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Y la respuesta es bien larga, así que se las dejo de tarea para que ustedes la puedan leer. Y déjeme destacar un par de versículos ya para ir terminando y concluyendo. Y los versículos que quiero destacar están en el mismo capítulo 19, los versículos 33 al 35. Entonces, todo eso abarca la respuesta de Dios y al final de esta respuesta dice así: por el mismo camino que vino, volverá. Está hablando de Sennacherib. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Dios quiso cuidar y amparar a Judá y a Ezequías. Y dijo, este Sennacherib, que se ha levantado, que ha sido un blasfemo, que ha sido un hombre lleno de soberbia, no va a entrar ni va a conquistar a Judá. Y el versículo 35 nos dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. La contestación de Dios se basó sobre su carácter. El último aspecto de la oración que vimos también que Ezequías ora allí en el versículo 19. Ezequías pide esta oración: yo quiero esto para que tu nombre sea conocido en todo el mundo. Y efectivamente, con esta respuesta de Dios al matar a toda esta cantidad de soldados, 185,000 soldados del ejército sirio murieron por el ángel de Jehová. Por Dios mismo ejecutó un juicio. Dios mismo contestó la oración de Ezequías. Dios mismo contestó conforme a su voluntad y salvó a su pueblo por amor a su nombre, por amor a David, por amor a la ciudad, por amor a Jerusalén. La oración es una oportunidad para conocer a Dios. La oración es ese medio de gracia que Dios nos ha dejado, pero no lo debemos usar como el último recurso, como que esto es lo último que yo puedo hacer. No, sino de ser lo primero que yo pueda acudir a Dios. Situación de escasez económica que podemos estar viviendo, de hambre, situación de depresión, de soledad, de desánimo. ¿A quién debo acudir? ¿A quién voy a buscar? Puedo ver que en la palabra Dios es un Dios grande, un Dios soberano, pero también un Dios cercano a mí. No está lejos, sentado en una cima, en una montaña donde no escucha a nadie, donde nada, es difícil acceder a Él, no, Él nos escucha. En su palabra vemos cómo es Dios, que es un Padre amoroso, que es un Dios cercano, que es un Dios poderoso y que contesta nuestras oraciones conforme a su voluntad. La oración y la palabra son los medios de gracia que Él nos ha dejado para poderle conocer. Ezequiel lo pudo experimentar. ¿Qué tanto conoces tú a Dios? ¿Qué tanto conozco yo a Dios? Lo podemos sentir como un Dios cercano y experimentar aún en medio de la oración, en medio de mi angustia, en medio de las dificultades. Si no le conoces, es una oportunidad para conocerle. Gracias, Padre, por este medio de gracia de la oración.
y de tu palabra por el cual te podemos conocer. Gracias por el ejemplo de Ezequías que nos desafía a exaltar tu nombre, a conocerte y a acudir a ese Dios todopoderoso que es el único que puede orar en medio de nuestra situación. Gracias te amo, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo, les extraño mucho. Espero nos podamos ver pronto. Chao.